Le doy la bienvenida a este espacio al abogado André Benavides, él es constitucionalista y ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, estimada Liz. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Teleamazonas. A usted, como decía, para analizar algunos temas. Empecemos por el que tiene que ver con la campaña electoral que arrancó el día de ayer. Escuchábamos hace pocos minutos al ministro de Gobierno referirse al pedido de licencia que debería hacer el presidente de la República para algunos y que ha dicho que no tiene la obligación de hacerlo, acogiéndose al artículo 93 del Código de la Democracia, que lo que dice este artículo es que quienes sean dignatarios a la reelección inmediata al mismo cargo deberían hacer uso de esta licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña. Y ellos lo que dicen es que el presidente Daniel Noboa está completando un periodo extraordinario después de una muerte cruzada. ¿Tiene o no que pedir licencia el presidente desde su punto de vista, abogado? Jurídicamente hablando, todo funcionario público de elección popular que va a optar por una reelección tiene que pedir licencia. El interpretar este artículo 93, viajando en el tiempo con una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional, prácticamente lo que hace es desnaturalizar la finalidad que tenía esta disposición cuando el legislador en el año 2020 reforma el Código de la Democracia. El legislador lo que pretendía con aquello es que exista igualdad de condiciones entre los diferentes candidatos. Y en ese sentido, lo que se está haciendo es un fraude al Código de la Democracia con este tipo de interpretaciones. Pero más allá de aquello, estimada Liz, independientemente si debe o no debe pedir licencia, es necesario tomar en cuenta también lo que nos dice el 278 del Código de la Democracia, en el sentido de que los servidores públicos que hagan campaña electoral en ejercicio de sus funciones estarían cometiendo una infracción grave que tiene como resultado una sanción de multa económica, suspensión de derechos políticos y también la destitución. Así que el presidente, más allá de que haga o no haga, no haya pedido la licencia, estaría cometiendo una infracción electoral y evidentemente esto debería ser sustanciado y sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Se pueden configurar en infracciones electorales, por ejemplo, el hecho de haber salido ayer al balcón de Carondelet y dirigirse a quienes estaban pues en los bajos del Palacio, el asistir, por ejemplo, al debate presidencial? Totalmente, estimada Liz. El día de ayer ya se cometió la primera infracción electoral. Y entiendo que varios actores políticos, varias organizaciones ya van a presentar las denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la responsabilidad no solo se limita al ámbito del Código de la Democracia, ya que en este momento también se ha configurado un presunto delito de peculado por el uso de bienes del Estado. Pero independientemente de la responsabilidad penal, recordemos que el peculado es una de las causales de juicio político en contra de los primeros mandatarios conforme al artículo 129 de la Constitución de la República. Yo considero que el presidente de la República eventualmente tiene buenas intenciones para resolver los problemas del país. Lo que tiene el presidente como dificultad es que está mal asesorado y esa mala asesoría es la que le hace cometer este tipo de errores que son errores infantiles. Recordemos el primer error que tuvo que ver con el sumario administrativo en contra de la vicepresidenta, que se lo tumbó una jueza de la Corte Constitucional. Recordemos lo de la ley antipillos, que la Corte Constitucional suspendió la vigencia de esa ley y ahora esos mismos asesores le dicen que no pida licencia para hacer campaña y comete este tipo de infracciones. Yo creo que aquí el presidente de la República está mal asesorado y creo que aquellos, no sé si lo hacen por ignorancia, mala fe o de manera deliberada o todas las anteriores, pero vemos claramente que al presidente le están haciendo un daño y no solo a él, también le están haciendo un daño a la institucionalidad, a la democracia y por supuesto a los ciudadanos. Pero mire usted, el ministro de la Gasca decía que ayer no hubo un meeting, que lo que hizo el presidente pues sí fue hablar con los ciudadanos que estaban, dirigirse a ellos, pero que en ningún momento les dijo voten por mí, eso por un lado, y que por ende pues no hay una infracción. Pero ¿cómo se va a diferenciar
lo que es el ejercicio quizás como presidente de lo que es ya un proceso de campaña electoral, porque hasta ahora lo que han dicho es que no harán campaña, que más bien se mantendrá en sus funciones como presidente. El hecho de que estén hablando de proyecto político y que salgan a tener un discurso un domingo cuando se está acabando un feriado, claramente estaríamos hablando de que existe por medio un discurso político cuando justamente el día de ayer inicia la campaña electoral. En ese sentido, yo creo que existe aquí ya el cometimiento de una presunta infracción electoral. Y hay algo que usted también dice, estimada Liz, y que es importante, el debate electoral. En el debate electoral, el presidente va a ir a pedir el voto, pero es un presidente que está en ejercicio de funciones y que no ha pedido licencia. Entonces, por cumplir con una disposición del Código de la Democracia, termina haciéndose un harakiri y cometiendo una infracción electoral. Entonces, cuando se reforma el Código de la Democracia, evidentemente tenía este tipo de condiciones. Pides licencia y si no pides licencia y cometes una infracción electoral porque estás haciendo campaña como funcionario público, evidentemente estás cometiendo una infracción electoral. Esto es simple. Sin embargo, aquí más bien con el cálculo político, que no sé por qué lo hacen de esa manera, le hacen cometer este tipo de errores al presidente de la República. Pero en la misma línea se mantienen incluso los legisladores de la bancada de ADN. Ellos, previo a la decisión de la Asamblea, habían anticipado que si la mayoría se pronunciaba por tener que decirles que deben coger licencia sin sueldo, ellos acudirían al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral a denunciar una violación, dicen ellos, a la ley, porque se basan también en el artículo 93 del Código de la Democracia. Volvemos a la misma interpretación y pirueta jurídica que se está utilizando para no pedir licencia hacia el primer mandatario. Los asambleístas tienen la misma interpretación y aplicación de esa sentencia del 2010. Claramente también aquellos asambleístas que no iban a pedir licencia estarían cometiendo una infracción electoral. Y lo más grave, que inclusive cobrando sueldo para campañar estaban cometiendo el delito de peculado, abuso de recursos del Estado, porque ni se iban a asomar por la Asamblea Nacional, pero bien que iban a tener asesores, iban a tener el sueldo y algunos que son del CAL, incluso hasta carro y chofer, ¿ya? Entonces aquí también tenemos que tomar en cuenta que lo que iban a hacer esos asambleístas es justamente el cometimiento de una infracción electoral. Ahora, aquí se dice que se ha cometido algún tipo de infracción y que van a impugnar la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. En absoluto, la máxima instancia de representación del órgano legislativo ha tomado una decisión que justamente afecta a todos los asambleístas, que van por una reelección. En ese sentido, yo no veo ningún tipo de infracción o cometimiento de falta por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que sí hubiera sido falta, y aquí también hay que ser bastante cauteloso con lo que se dice, es lo que iba a hacer la Asamblea Nacional si es que lo licenciaba el presidente de la República. Eso sí era una infracción, pero no solo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Código de la Democracia, sino a la Constitución de la República. Entonces aquí también con la misma vara se mide a todos los que cometen errores, y en este caso la Asamblea Nacional iba a cometer un error si es que de oficio le licenciaba al presidente de la República. Ahora sí, terminaron no refiriéndose no mocionando este hecho de que el presidente tendría que pedir licencia también dentro de esa sesión de la Asamblea, pero no cabe ese análisis también de que Daniel Noboa no ha estado 4 años en el poder, ni siquiera va a completar a lo mejor, o no va a cumplir un periodo ni de 3, menos de 2. Y por eso es que dicen que no cabe hablar de reelección. En absoluto, estimada Liz. ¿Por qué? La sentencia del 2010 lo que hace es interpretar la Constitución, y lo que dijo la magistratura es lo siguiente: si usted va a completar el periodo de un primer mandatario o de unos asambleístas que fueron cesados por consecuencia de una muerte cruzada, ese corto periodo no es imputable para efectos de reelección. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Aquí, si es que se pretende decir otra cosa, prácticamente lo que se está haciendo es desnaturalizando y malinterpretando el artículo 93 del Código de la Democracia del año 2020. Se está interpretando una situación jurídica del 2020 que no existía en el 2010 con esta sentencia.
Y la sentencia del 2010 no resuelve ningún tipo de problema jurídico con lo que tiene que ver con licencia para hacer campaña electoral. Así que existe una total confusión y eso ha hecho que se cometan este tipo de errores. ¿Y qué pasa con la situación también de la vicepresidencia en el país, no? Por un lado, Verónica Abad diciendo que el día de ayer pues iba a asumir ella la presidencia una vez que arrancó la campaña electoral. El presidente por decreto pues designa a Cynthia Gelibert como vicepresidenta, una vez que Saría Moya pues se excusa por problemas de salud. Y dicen que la vicepresidenta Verónica Abad lo que ha hecho es incurrir en ausencia temporal. ¿Se configura en eso el pedido de vacaciones de Verónica Abad? 3 comentarios al respecto, estimada Liz. Primero, el presidente de la República no puede calificar la ausencia temporal de la vicepresidenta porque ha pedido vacaciones. La Constitución de la República establece claramente cuáles son las causales. La primera es justamente por una licencia otorgada por la Asamblea Nacional que no existe. El segundo es por enfermedad y el tercero por una causal de fuerza mayor. Ninguna de las 3 condiciones se cumplió. Por lo tanto, comete un error el presidente de la República al decir que existe ausencia temporal y nombra a una nueva vicepresidenta de la República encargada. Pero también existe un error por parte de la vicepresidenta de la República Abad al decir por sus propios fueros que el presidente va a pedir una licencia y que prácticamente el día de ayer ya iba a asumir la presidencia de la República. En ese sentido, vemos que también existe una equivocación de la segunda mandataria y lo único que demuestra y ratifica es la pugna que existe entre el primer y segundo mandatario. Abogado, pero el comunicado de la vicepresidenta Verónica Abad decía que ella cogería vacaciones hasta el 3 de enero. Hoy es 6 y había una disposición de que ella regrese inmediatamente a Turquía. ¿Esto ya se puede ir configurando sin una ausencia? La Constitución de la República es clara. La ausencia temporal se configura cuando existe una licencia otorgada por la Asamblea Nacional, enfermedad o una causal de fuerza mayor. Lo que podría configurarse en algún momento podría ser el abandono del cargo. Pero para que exista el abandono del cargo, tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional y una votación por parte de la Asamblea Nacional. Así que la señora vaya o no vaya a trabajar, no se configura en ninguna de estas causales, salvo con los procedimientos que ya hemos expuesto. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros con este análisis, abogado Benavides. Gracias por la invitación, estimada Liz. Que tenga un buen día.